salió a la luz algo bastante fuerte y polémico, pues resulta que una revista publicó unas fotos o una nota en donde se veía a Daniel Bisoño con otro hombre. O sea, una nena de 8 años dibujó al chupacabras y eso lo proyectaron en la pantalla chica, en la televisión. Horario estelar de las noticias. Entonces, ahí es donde viene también la confusión de que porque muchos pensaron que los Teletubbies eran la copia barata de los Teletubbies. Termina este programa y se despide como ya nos vamos, como sabiendo que era la última vez que iba a estar frente a la televisión, frente a la gente que lo ha querido muchísimo. Las personas empezaron a hacer especulaciones porque les llamó la atención no el reconocimiento que les habían dado, sino el galardón. Y pues era nada más y nada menos que una imagen muy parecida a Baphomet. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Se Regalan Sustos. Mi nombre es Oscar Herbert y es un gustazo estar aquí con ustedes como cada viernes. Y como cada viernes estoy acompañado, ¿qué digo? Acompañadísimo de una persona muy especial. Hace rato me confesó un secreto que nadie sabe y nadie sabrá, pero fue la señora presidenta hace mucho tiempo. Es un gusto presentar a Dafne Silva, la sustóloga de las sustólogas y presidentas de este gran comité. Apláudale, perro. Hello. Hasta roja te pusiste. Ya no se le puede contar secretos a los amigos porque van y se los cuentan a los demás. Se raspan muebles. No, es que está interesante mucho. Muchos no lo saben, muchos no lo sabían. Pero pues bueno, ya lo dije. Y pues nada, es un gusto estar aquí contigo. Luego les voy a contar a través de las historias de Instagram, del Instagram de las cosas. Hasta yo me puse nervioso cuando te estaba presentando. Me vayas a mandar allá tus guaruras. Ándale, sí. Pero bueno, y luego se los cuenta en sus historias de Instagram, en el Instagram de las cosas. ¿Cómo has estado? Tiene mucho tiempo que no grabamos nosotros dos. Que no nos veíamos, sí. Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Gracias por estarnos acompañando. No sé a qué hora estén viendo este capítulo, en la mañana, en la tarde, en la noche, desayunando, cenando, haciendo el aseo, lo que estén haciendo. Gracias de verdad por estar aquí y pues prepárense porque les traemos un capítulo lleno de chismito, ¿no? Sí, hay de todo un poco. Hay tema paranormal, porque es la raíz de este canal. Hay... ¿Cómo se le nombra esto cuando empiezas a maquilar cosas? Lo acabas de decir. Conspiración, ya no voy a comer escubigalletas. Conspiración, noticias, y hay eventos bastante perturbadores también que causaron mucha conmoción en las personas que vivimos en este hermoso país y en otros lugares también. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de TV Azteca. Por cierto, ya nos habían pedido bastante este capítulo. Muchísimo. Desde que lanzamos el capítulo donde hablamos acerca de Televisa, ¿recuerdas? Sí, claro que sí. Y es que para los que no son de este lugar, de aquí de México, TV Azteca prácticamente es la contraparte, el contrapeso de Televisa. Y desde hace muchísimo tiempo ha existido una competencia, se sabe. Y creo que hoy por hoy han estado tambaleándose acerca del contenido. Al final, televisión. TV Azteca inicia, según el becario, formalmente el 2 de agosto de 1993. Esta televisora o esta productora, antes se llamaba Imevisión, que pertenecía al Estado, si no me estoy equivocando o si no se está equivocando el becario.
y formalmente pasa a ser Televisión Azteca, obteniendo Canal 7 y Canal 13. Entonces comienzan a variar por ahí, a hacer competencia con la programación de Televisa. Yo recuerdo que era un poco, sobre todo a partir de las 8 de la noche en TV, pues era el Canal 7. Uh-huh. Era más Team TV Azteca porque pasaba nada más y nada menos que Los Simpson. Entonces me quedaba viendo ahí un ratito la televisión. Y también cuando iba a ver a mis abuelos, a mi abuelito Polo y a doña Lina, que ya están con Diosito, tengo esta memoria de que estaban viendo regularmente Hechos con Javier Alatorre. Sí, personajazo que por cierto ha estado bastante popular últimamente este señor. Sí, sobre todo por estos temas políticos que han acontecido. Saludos a nuestros amigos y hermanos de Venezuela. Así es. Y le hacen mucho meme al buen Javier Alatorre, sí, que creo que pues es una persona que obviamente va sobre su línea de periodismo, pero pues como que no se mete tanto en broncas. Al final es un periodista y se ha mantenido como al margen, pero también se ha metido en problemas por las cosas que termina diciendo, que de eso también vamos a terminar hablando más adelante, así que no se vaya. Personaje icónico de TV Azteca, creo, Javier Alatorre, ¿no? Sí, ya tiene muchísimo tiempo. Yo desde que nací ya salían Hechos. Sí, no, y aparte esa imagen tú enseguida ubicas y dices, mira los programas, ándale, el del bigotito, el conductor, ¿no? Y sabes que viene algo, viene algún chismito, viene alguna noticia interesante de este señor. O tal vez dijera aquel Face News. O fake news, porque también estuvo involucrado en este tipo de situaciones. ¿Ah, sí? Donde ha habido bronquillas por ahí, pero no me quiero adelantar. Bueno. No me quiero adelantar a todo este asunto. No sé si quieras empezar con el tema paranormal. Porque también ha habido en TV Azteca como en Televisa, ha habido situaciones de esta índole donde muchos se han puesto con las 20 uñas rascando, ya sea en el sofá o en el suelo. Porque ¿qué es lo que está pasando por ahí atrás? Porque ha sucedido en algunos programas algunas cosas bastante raras. Sí, fíjate que han sucedido cosas y quedaron grabadas. Por aquí les vamos a presentar un pedacito de este video en donde se ve que ocurren cosas extrañas. A nosotros que nos encantan todos estos temas en donde se sienten las vibras bastante extrañas. Ahí en el set de Ventaneando, también, por cierto, muy famoso programa dentro de TV Azteca, que creo que todavía está al aire, ¿verdad? Claro que sí, pues no te supiste el chismito con la cotorriza. Claro. Prensa Digna y estas cosas. Por eso sé que está vigente. Si no, de verdad es que casi no veo televisión. Me paso viendo ahí documentales y eso de hormigas en TikTok. Pero pues no hace mucho, ya haciendo un lado un poquito de lo que estás hablando acerca del tema paranormal, sucedió esto con unos creadores de contenido, con Ricardo y con Slow, que tuvieron ahí un percance. Y salieron pues varios reels, también me empezaron a aparecer ahí en el TikTok de las cosas, donde pues traían ahí como que cierto problema. No sé si llegaron al plano legal, pero de que sigue existiendo Ventaneando, al menos hasta donde estamos grabando esto, sí existe. Sí, de hecho yo recuerdo también esto que tú comentaste, donde están estos creadores de contenido que se hizo súper viral, también por el hecho de la novia de Ricardo, me parece que Claro, la Susi Zabaleta. Sí, Susana Zabaleta, señorón, por cierto. Yo recuerdo que seguí la nota por ella, ¿no? Porque a ver qué está pasando, por qué le están haciendo esto a este señorón, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con todo esto es que hace unos ayeres en el set que tenían ahí en Ventaneando, se ve que están los conductores, está Daniel Bisoño y enfocan a una chica que está también como conductora en ese momento, Atala Sarmiento. Sí, claro. Y ella como que voltea hacia una mesita que está al lado de ella y se ve claramente cómo intenta agarrar un vaso para tomar agua, no sé, lo que tenga ahí. Cuando ella va a tomar este vaso, se ve clarito cómo se mueve solito el vaso. Pero ella no lo nota, ¿no? Entonces están ahí bromeando de que cómo no te diste cuenta, que no sé qué, y empiezan a hablar acerca de que en realidad en este set sí se sienten unas vibras muy oscuras y bastante extrañas. Está curioso porque a muchos nos ha pasado que justamente cuando pones un vaso con agua, ya sea fría, sí, de pronto agarra aire, como decimos por acá, y sí se llegan a mover. Lo curioso de este video que acaban de ver o están viendo es que justamente esta chica o Atala Sarmiento comienza a estirar la mano
Y pareciera que el vaso le está huyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra vez como que, espérate, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas, muchachón? Y se nota muy claramente que, como pudieron haber visto, también opinen ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que piensan que sucedió? Porque a veces, como tú dices, se resbalan o algo, ¿no? Pero sí se ve bastante extraño en ese momento cómo se va el vaso. Y pues surgen rumores también acerca de situaciones paranormales que hay, no nada más en este set, ¿no? Sino en toda la empresa. Hay muchas cosas que ocurren, pero hubo una situación bastante viral, bastante conocida. Yo sé que tal vez aquí algunos de ustedes escucharon acerca de esta situación, que por cierto tuvo un desenlace lamentable, porque estoy hablándoles acerca del fallecimiento de Daniel Bisoño, este conductor que estuvo mucho tiempo aquí en Ventaneando, que también, digamos, no era muy querido por el público. Era polémico. Sí, era bastante polémico. Entonces, algunas cosas que él decía junto con su equipo, junto con los demás conductores, pues sí eran como que hacían enojar al público, ¿no? Raspaba muebles. Ándale. ¿Te suena eso, amigo? No sé de qué estás hablando. Entonces, pues era una persona que a veces hacía enojar a muchos más, pero se daba a conocer bastante, era bastante conocido en el medio. Y lamentablemente falleció el 20 de febrero del 2025. La pasó muy mal. La pasó bastante mal durante sus últimos 2 años, entre enfermedades, cosas que le pasaron, algunos rumores y algunas suposiciones también que andan por ahí, que ojo, recuerden que esto es un iceberg, venimos a hablarles acerca de información que hay en internet, que muchas son cosas que puede que fueron conspiración. falsas. Ándale, es conspiración. Entonces, pues esta lenta agonía que él vivió en este tiempo hizo que se hicieran algunas especulaciones acerca del tema de brujería. ¿Habías escuchado esto? Sí, medio había escuchado acerca de por sí, como tú lo mencionas, se metió en muchas broncas. Y sabemos que en la televisión, por ahí también ya grabamos un episodio de esto, los tres, se mueve mucho el tema de la brujería, la magia, ciertos tratos, pactos. Y obviamente hay mucha gente que especula cosas. Digo, Daniel Bisoño desafortunadamente tuvo sus últimos días en un estado muy grave, sí, muy feo. Se veía como su salud física iba empeorando, se veía muy delgado, muy cansado sobre todo. Y pues fue muy doloroso. Al final, pues es un ser humano que a nadie se le desea que sufra. A todos creo que nos gustaría irnos al otro plano, nada más durmiéndonos y ya no despertando. Y le tocó a él esta parte muy fuerte. Sí, fue muy triste. O sea lo que haya sido, que digan, no, ese hombre era cruel, era grosero, porque en muchas ocasiones él pues sí hacía comentarios que iban en contra de otras personas, ¿no? Y que sí era como que, ay, ojalá y te pase lo peor. Pero bueno, no se le desea el mal a nadie. Tal vez era su personaje, ¿no? Digamos ahí en Ventaneando. Y él, cuando le ocurre todo esto, que se empieza a enfermar, porque además de las enfermedades estuvo envuelto en situaciones fuertes como su divorcio. Justamente en ese tiempo estaba ya terminando la relación con la mamá de su nena, la única nena que tuvo. Y pues imagínate, ¿no? Es un proceso, para quienes lo han vivido, bastante tormentoso, estar de aquí para allá con abogados y todo esto. Y ahora a esto añádele que te enfermas, añádele que te peleas con tu mejor amiga y todavía que te dicen que esta persona es la persona que te está haciendo brujería y por eso te están pasando todas estas cosas malas. Estoy hablando nada más y nada menos que de Raquel Vigorra. ¿Ubican ustedes a Raquel Vigorra? A lo mejor sí, a lo mejor no. Es una chica cubana. ¿Tú sí? No, obviamente mucha gente la conoce, lleva muchísimo tiempo también en televisión. Ha estado en las 2 televisoras, en las más grandes de aquí de México, que es Televisión Azteca y Televisa. Y si no mal recuerdo, lo último que supe de ella es que estuvo participando en un reality show de Televisa. Ándale. Pues precisamente, como les decía yo, ella es una chica cubana. Y sí le han preguntado, hay muchas entrevistas por aquí, si puedo les pongo algún pedacito de una de ellas, en donde le preguntan directamente, oye, ¿tú eres santera? ¿Tú le estás haciendo brujería a Daniel Bisoño? Y ella como que no, oye, espérate, no porque sea cubana significa que voy a estar haciendo todo esto. Y ella hace mención de, dicen, no es que yo piense que esto sea malo, la religión, dice, yo respeto y todo, pero yo no lo practico. No me relacionen con algo así
si no lo estoy practicando. Pero quién sabe, no sabemos. Ella siempre lo negó. ¿Le hiciste brujería a Bisoño? Para nada, ni la practico. Es una religión que yo no profeso, no por malo. No me parece que sea malo. Y durante muchos años, ella y Daniel Bisoño fueron muy amigos. Más que amigos, fueron como familia, porque da la casualidad que en algún momento llegan a ser vecinos. Y entonces, pues ya sabes, ¿no? Cuando andas de ahí cerquita y además trabajan juntos y todo esto, pues te llevas mucho más, hacen una linda amistad y todo. Te daba el rey el trabajo. Daphne Silva y Oscar Herbert. Entonces, pues se hicieron muy amigos. Incluso ella, Raquel, fue madrina de la hija de Daniel Bisoño. Ella entró bastante joven a Televisa, que es lo que tú mencionas, es la otra televisora, para ser actriz. Y sí, pues le fue bien, participaba en varios programas, en algunas ocasiones como conductora, también siendo actriz, y hasta el 2010 empezó a tener un poquito de más popularidad aquí en los medios, ¿no? Más protagonismo porque se pasó a TV Azteca. Y ahí empezó a despuntar aquí en nuestro país, en México, ¿no? Se decía que ella obtuvo todo esto gracias a Daniel Bisoño, porque pues como eran amigos, compadres y todo esto, y él era la verdad un personaje bastante reconocido en TV Azteca, pues le ayudó, ¿no? Dijo, ok, te voy a ayudar para que puedas despegar, ¿no? Y que tu carrera sea bastante grande. Y en 2015 tuvieron un programa juntos, llamado Raquel y Daniel. Aunque en realidad este programa no tuvo tanto éxito, pues estuvieron juntos, ahí disfrutaron el momento, sí salió un ratito al aire todo esto, pero muchas personas decían que ella era una mujer que pocas personas querían. Bueno, es, porque todavía está viva. Si ves este video, Raquel Vigorra, eso es lo que se dice, no lo estoy diciendo yo. Hazle brujería, Daphne. Las personas decían, algunos de ellos pensaban que ella era una mujer con la que no se podía trabajar mucho, o sea, era bastante especial, había ciertos chismitos por ahí de que no, es una tipa que tiene el carácter muy pesado, su energía como que no, y muchas cosas. No me gusta hablar mal de la gente, pero pues esto es lo que se escucha por ahí, ¿no? Sobre todo si no la conoces. Exactamente. Pero es lo que la gente dice. Así es. Y en el año 2019 la relación se fracturó entre Raquel y Daniel, porque aquí salió a la luz algo bastante fuerte y polémico. Pues resulta que una revista publicó unas fotos o una nota en donde se veía a Daniel Bisoño con otro hombre. Y pues nosotros sabemos y hemos platicado que cada quien decide lo que hace, ¿no? Pero qué mala onda que alguien más quiera que hacer públicos tus gustos, ¿no? Sí, sobre todo en televisión. Exacto. Que digo, han cambiado muchísimo las cosas, pero sí hubo una época donde tenían una mala estigma acerca de este tipo de relaciones, que obviamente, reforzando, no tiene nada de malo lo que la gente decida con quién estar y con quién ser feliz, pero era otro México, había otras costumbres y nuevamente la televisión regía ciertos valores, sobre todo muy de derecha, conservadores, panistas, que esto estaba mal visto. Por eso es que sale este tipo de notas amarillistas, obviamente, y al final esto termina vendiendo. Sí, y de hecho se culpó a Raquel de haber vendido toda esta información a esa revista, porque por ahí también había cierta información de que ella la estaba pasando mal económicamente y tenían ciertos problemitas que, por cierto, también se dice que Daniel Bisoño le financió un programa porque ella ya se había quedado como sin trabajo. Me parece que hicieron recorte aquí en la televisora y él dijo, no, pues yo te voy a financiar un programa, y salió. O sea, ella y el esposo de ella eran como los conductores, no tuvo nada de éxito, pero aún así fue algo que se sabe Daniel Bisoño financió, ¿no? Y era como que el coraje también de las personas, porque en realidad se notaba que era un buen amigo con ella. Entonces, cuando sale toda esta información y las fotos se publican en esta revista, yo sí me acuerdo, yo no sabía que ella las había vendido, pero sí me acuerdo mucho del momento en el que sale esta nota y se destapa todo. Digo, como tú lo acabas de platicar, eran otros tiempos y creo yo que Daniel Bisoño era una persona que mantenía de manera muy privada todas estas cosas, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no me importa que todos sepan,
pero él ya traía esta línea de ser pues todo un personaje ahí, ¿no? Que, perdón que te interrumpa, sí se me hace muy irónico. Yo, con todo el respeto que ya está en el lugar donde debe de estar descansando, si te dedicas al medio, sobre todo a hablar de la vida privada de otras personas, creo que ahí también hay una línea bastante extraña donde se está rompiendo. O sea, tú como parte de, o siendo conductor de un programa de chismes, sí, el quererte mantener hermético, obviamente estás dejando un punto débil muy expuesto. así es. Y sobre todo por esta parte, y otra vez insisto, no tiene nada que ver sus preferencias o gustos. El detalle es que como estaba mal visto, entre comillas, me choca esto que tengo que estar reforzando que no lo estoy diciendo en mala onda, pero bueno, es que hay mucha gente muy sensible. El querer proteger su vida privada, yo pienso que si era su talón de Aquiles. Sí, claro. Espérate, todo el tiempo estás apedreando el avispero, obviamente va a venir un revés tarde o temprano de quien fuera. Sí. Y lo grave de esto, que digo otra vez, es especulación, es un caso de conspiración, que venga de parte de una persona que quería mucho, pues sí está cabrón. Sí, de hecho, él no se quedó callado. Ya sabes que era bastante... Pues te voy a responder, ¿no? Pero sí se mostró frágil. O sea, sí dijo que toda esta situación le estaba doliendo, no por el hecho de que se supiera lo que... los gustos, las preferencias de él. No le dio tanta importancia a eso. Sino él mencionaba que le había dolido mucho porque todo esto se lo había hecho su hermana del alma, la que él consideraba que era su mejor amiga, su familia, su comadre, como lo quieran ver. Eso fue lo que él mencionó. Dijo, a mí me duele que ella haya sido la que vendió toda esta información pues a esta revista. Y obviamente sale en esta revista y se va, pero a todos los titulares, ¿no? En todos los medios de comunicación y empieza a ser, no se decía creo que viral en ese tiempo, pero se empieza a ser súper viral en todos lados y pues ya, ahí todos empezaron a comentar, oh, que sí, pues ya se le notaba y no sé qué, ¿no? Muchas cosas que a él dice que pues no le, pues le daban igual, porque estaba acostumbrado y porque sabía, como tú lo dices, que tal vez en algún momento le iba a tocar a él estar de ese lado, ¿no? Como cuando él criticaba a las otras personas, pero sí fue un momento muy complicado, principalmente porque la persona que hizo todo esto fue la persona en la que él más confiaba y consideraba una hermana. Además que, como les comenté, pues en ese momento se estaba divorciando, tenía ciertos problemas que pues le complicaron todavía más todo esto. Y Raquel, pues también, ella dijo que jamás lo traicionó. Ella negó todo, dijo, no, yo no fui, yo no vendí esto. Y a pesar de que Daniel nunca fue tan querido por el público como les había dicho, todos empezaron a defenderlo. O sea, como que el público se fue hacia el lado de él y empezaron a tirarle hate a Raquel Vigorra. Y ella fue desterrada de todos los medios de comunicación porque ya nadie quería a Raquel Vigorra. Yo pienso que ahí, a pesar de que tienes tus detractores o tus haters, muchas personas terminan siendo empáticas con figuras públicas que, aunque se han dedicado al escrutinio y ven que está en un estado de vulnerabilidad, ya te sale este sentimiento de que pobrecito, ¿no? Tal vez fue muy delicado para algunos, pero pues al final es una persona que la está pasando muy mal y compran ahí parte y suerte en este momento, en este caso que están viviendo dos personas que tuvieron diferencia. Y obviamente viene el señalamiento. Yo creo que hasta sin fundamentos, ¿no? Sí. Digo, no se sabe si ella en verdad filtró las fotografías o si le estaba haciendo brujería o lo haya entregado. Uh-huh. Pero el tratar de comprar este pleito y señalar a alguien sin unos fundamentos, pues también está denso, ¿no? Sí, y qué fuerte si en realidad no fue así, le tuvo que pasar. Pero te digo, había muchas personas que decían... Empezaron a salir ya, de hecho hasta hay algunos clips de conductoras de la otra televisora donde, la mujer esta que es bien así, ¿no? Como que tirándole a Raquel Vigorra y muchas personas que coincidían en que ella era una mala persona. Entonces eso creo que alimentó todavía más este rumor. Yo vi una entrevista que también le echó más leña al fuego, no tanto por lo que estaba diciendo, sino porque dentro de sus accesorios, en su indumentaria, traía acá unas calaveritas. Sí, es cierto. Unos Ajá. Y la gente, ¿ya viste que es bien satánica? Sí, no, y nosotros nada más queremos tantito para decir que alguien es satánico. Míranos. Y entonces, antes de que pues pasara todo esto, ella dijo que
lo que estaba sucediendo en realidad era una cortina de humo y que las personas que estaban en el equipo de Daniel le habían dicho, oye, Raquel, ¿sabes qué? Cuando toda esta cortina de humo termine, pues ya platicamos, nos sentamos y arreglamos todo lo que está pasando ahorita, pero mientras deja que todo esto siga su camino, ¿no? Pero extrañamente, durante este momento, cuando sale toda esta polémica y está el caos aquí para Daniel Bisoño, empiezan los problemas de salud de Daniel. Esto fue 4 años después de romper la amistad con ella, ¿no? Y es ahí donde empiezan todas estas especulaciones, las personas empiezan a decir que es ella, que por culpa de ella le está pasando todo esto, que ella practica brujería, santería y todas estas cosas, ¿no? Porque él se empieza a poner bastante mal. En realidad él era un buen personaje para esta televisora y de la nada sus proyectos empiezan a caer. Como que todos, ya sabes, de repente te pasa algo malo y todo se te empieza a ir hacia el lado negativo, ¿no? Y además de esto, ella había sido vetada de la televisión. Ya raramente se le veía en algún programa, en algunas entrevistas, y si la entrevistaban, era para preguntarle acerca del tema de Daniel Bisoño. O sea, no era, oye, ¿cómo va tu carrera? Oye, ¿en qué proyectos estás? Nada, no les importaba nada más que el tema de Daniel Bisoño. Y se perdió, desapareció, no se supo nada de ella, pero sí se siguió pues todo este tema de Daniel Bisoño hacia lo que le estaba ocurriendo. Pasó unos meses muy, muy fuertes, muy feos. Como tú dijiste hace rato, se empezaba a notar ya estos cambios físicos, se veía bastante decaído. Y siento también, o recuerdo mucho que como que TV Azteca y el programa Ventaneando lo quisieron tener muy, como que muy cerrado, muy para ellos, ¿no? No querían dar tanta información acerca de lo que estaba pasando con Daniel Bisoño, pero pues ni modo, tuvieron que salir a dar declaraciones. Y es entonces cuando ella, de la nada, empieza a repuntar y se va hacia este programa de la otra televisora que es conocido como La Casa de los Famosos. Ahí es donde ella pues vuelve como que a resurgir y hablan todos acerca de Raquel Vigorra. Pero, pues, ¿qué crees? Que se salió muy, muy rápido de este programa porque en realidad no tenía apoyo de nadie. Muy poca gente apoyaba a Raquel en este proyecto. Y pues durante todo este tiempo él había pasado casi 20 meses ahí hospitalizado por todo lo que le estaba pasando, que la verdad creo yo que fue un tiempo de mucha para Daniel Bisoño por todo esta agonía muy muy lenta, ¿no? Que lo llevó a vivir esta enfermedad, que pues se dijeron también muchas cosas de lo que él estaba padeciendo. Como todo estaba tan hermético y no querían dar declaraciones, pues también la gente empezaba a especular que si tenía esto, que si tenía aquello, ¿no? Y creo que todas estas situaciones también afectaron anímicamente a Daniel Bisoño, que lamentablemente pues parte de este mundo en febrero del año 2025, pero nunca se dejó de escuchar acerca de que en realidad lo que se llevó a Daniel Bisoño fue un trabajo de brujería. Yo me acuerdo haber visto un clipcito por ahí en TikTok donde él habla por teléfono a la producción de Ventaneando y es muy nostálgico, es muy triste, porque justamente cuando se está despidiendo de precisamente Pati Chapoy, la señora sí se quiebra, como sabiendo que ya sabía que era el último llamado, la última conversación que iba a tener con él. No inventes. Sí, es muy triste eso. Otra vez, independientemente de lo que se haya dedicado, digo, no desvivió a nadie. Al final así es el medio, así es el entretenimiento. Pero poniéndote en el lugar de tus amigos, que pudiera ser hermano, primo, tu befo, lo que sea, el estar consciente de que esa es la última llamada, creo que a cualquiera lo llega a quebrar. Aunque estés en vivo, todos tenemos sentimientos. Claro, sí, jamás te ibas a imaginar a la señora Pati Chapoy, ¿no? De esa manera. Siempre ha sido tan fuerte y tan ruda. Y sí, qué lamentable. Pero pues así fue esta historia de Daniel Bisoño, todo lo que ocurrió y lo que se especulaba acerca de aquella brujería que supuestamente le hizo Raquel Vigorra, su mejor amiga, hermana, comadre y familia, ¿no? No sé qué piensen los ustólogos, si es más especulación, chismito, o si de verdad es un tema paranormal, que ya conforme van avanzando los días, los meses, que ves contenido y le preguntas a gente que se dedica al rubro de lo paranormal o lo espiritual, te das cuenta que en todos lados, en la música, en la televisión, en la pantalla chica, en la pantalla grande, pintores, escritores, muchos terminan involucrados en un tema espiritual
y de pronto no es tanta casualidad que la competencia o la gente con la que tiene problemas comienzan a tener problemas de salud, ¿no? Sí. O problemas legales, lo que sea. Y dices, ay, nenita, me da miedo ya estar dentro del medio. Es que eso sí es lo fuerte. Ahorita que lo vuelves a mencionar, también me quedé como... A veces cuando se habla acerca de brujería y todos estos trabajos, sí te quedas como... Ay, no creo, ¿no? Como que quieres decir, no le voy a dar tanta posibilidad a que exista la idea de brujería. Pero todo se empieza como que a... No sé, que dices... ¿Cómo es posible que me estén pasando tantas cosas malas? No quiero creer en esto, pero mira, está juntándose todo lo negativo en mi vida. O también lo echan en saco roto que también luego tomamos muchas malas decisiones. ¡Ay, y no es que nos estén claro! haciendo brujería. Por supuesto. O hay que ir con el psicólogo antes Ándale. de proceder con gente que hace fraudes. Sí, pero pues aquí en este caso también preguntaban qué tan malo tuviste que haber sido como para terminar de esta manera, ¿no? Como lo hizo Daniel Bisoño. Bueno, vamos a cambiar un poquito la dirección, pero manteniéndonos también dentro del rubro de un poquito de lo paranormal. Venga. Hace rato hablábamos de nada más y nada menos que Javier Alatorre. Hijo, mano. Sí. Y fíjense, my friends, que hay ciertos momentos de la televisión, sobre todo de los noticiarios, donde uno confiaba plenamente en ellos, hasta que llegó el internet y comenzamos a cuestionar fuentes fidedignas como TikTok. Nosotros. Resulta que TV Azteca pues también tuvo ahí su punto de inflexión, y pienso que también esto es un negocio. Hay que vender, hay que buscar rating y hay que buscar en aquel entonces los views, ¿no? Que es lo que conocemos nosotros ahora. Y resulta que comienzan a haber una serie de noticias un poco extrañas en televisión azteca. Estoy hablando nada más y nada menos que del famosísimo chupacabras. ¿Qué? Y lo impresionante de esto es que sí hubo pues ese empujoncito de la televisión, sobre todo de TV Azteca, que le daba cobertura a estas notas. Ya sabemos la historia, que se supone que este ser, ente o como quieran llamarlo, viene de otros países, ¿no? Y de pronto comienzan a surgir ciertos relatos, y esto es lo interesante y lo curioso al mismo tiempo, que salían en el noticiero conducido por Javier Alatorre. Y comienzan estas preguntas. Mucha gente enseñaba su ganado ya desvivido y daban ciertas pues reseñas de cómo era este ser. Veías a los animalitos pues prácticamente ahí todos chupados. Y lo que me llama mucho la atención es que en ese momento generó miedo, generó caos en la población. Muchas personas aquí en México, ustedes no lo recuerdan tal vez porque están muy jóvenes, pero incluso hubo ciudades donde ya le prohibían a los niños salir después de cierta hora, ¿no? Sí. Que aquellas épocas gloriosas eran cuando nos tocaba salir a jugar fútbol en la calle, o las canicas, Las escondidas, las atrapadas, este tipo de juegos, ¿no? Entonces los papás sí se comenzaban a alertar, sobre todo los que somos más pueblerinos. No salgas o no vayas para el campo, no vayas a tal barrio que hay mucha vegetación, vaya a salir el monstruo y te vaya a llevar. Yo vivía al lado de una entrada donde era puro platanal. Entonces era como, no, porque ahí salen los chaneques, ¿eh? Pero en este caso era el chupacabras. Ándale. Y bueno, lo raro de esto es que los testimonios de gente que decía que pues sí, que era verdad, te daban reseñas de este ser y ninguna coincidía. Algunos decían que era de cabeza grande, que tenía como la cara alienígena. Pues bro, nunca has visto un alien, ¿cómo sabes que tiene la cara así el alien, no? Que tenían más de 4 patas, que tenían tal vez estos los colmillos. Y mencionan algo muy, muy peculiar. El retrato de una niña de 8 años. O sea, una nena de 8 años dibujó al chupacabras y eso lo proyectaron en la pantalla chica, en la televisión. Horario estelar de las noticias. ¿Cómo crees? Sí, ahí aparece y estuve. De verdad, esas eran las noticias de mi país hace más de 20 años. Y digo, sí han evolucionado, pero también hemos caído en otros clipsitos, ¿no? De el oso que trae cargando al gatito y esto. Claro. Pero en aquel momento sí fue muy impactante. Y bueno, esos fueron como unos casos de TV Azteca. También no olvidemos lo de Blancanieves, que no sé si ya salió en Extra Normal, que por ahí hay
una exploración bastante densa que tuvo ahí el equipo de producción con Paco Arias. Y hubo otro caso muy chistoso. Me voy a atrever a decirlo de esta manera. A ver. Porque te acuerdas de la niña que según estaba bajo los escombros llamada Frida Sofía. Claro, sí, me acuerdo. Esto fue cobertura de Televisa y expusieron a nada más y nada menos que a Carlos Loret de Mola y compañía. ¿Por qué digo que fue chistoso, que fue curioso? Porque resulta que cuando se desmiente todo este montaje, porque así fue, resulta que TV Azteca empieza a emitir el episodio de Los Simpson, que esto yo también lo he mencionado, cuando Homero le regala un walkie-talkie a Bart y Bart lo avienta al pozo y les empieza a hacer bromas al pueblo de Springfield y comienzan a hacer pues estas como que dinámicas para estar resguardando al niño, vienen artistas, hacen una canción. Era como la pedrada, ¿no? O sea, tú te quieres burlar de la población mexicana, nosotros nos burlamos de tus escenarios montados. Después de esto viene el tema de la enfermedad mundial. Cuando el planeta empieza a tener los inicios de esta terrible tragedia, allá por el 2019, sucede algo justamente en la programación de TV Azteca. La gente ya estaba llena de miedo, había gente sufriendo ansiedad de veras, tenían depresión, no sabíamos en realidad qué iba a pasar con nuestras vidas. Mucha gente dejaba de vivir. Y tú te preguntabas cuál va a ser el rumbo de esto, porque no había ni vacunas, no había curas, todo era relativamente nuevo para nosotros. Resulta que el 27 de abril del 2020, en la programación de TV Azteca alrededor de la 1:50 de la mañana, aparece un video. En este video, alguien lo está grabando con su celular y lo que está grabando es algo muy aterrador y muy perturbador para el momento que se estaba viviendo en ese momento. Resulta que se empiezan a ver un montón de bolsas negras. No manches. ¿Y qué tenían estas bolsas negras? Pues eran personas que supuestamente se habían desvivido a causa de la enfermedad mundial. Y comienzan estos cuestionamientos. Hasta aquí en este momento de lo que estoy contando, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hacia el 2018-2019. Ok. Canal 5 comenzó a hacer algo estratégicamente. En la madrugada comenzó a publicar o a pasar algunos videos bastante perturbadores. Esto los publicaba o los transmitía en el canal, televisión abierta, y también en su cuenta de Twitter los subía y luego los bajaba. Esto comenzó a generar un enganche con la audiencia. Recordemos que la televisión ya no es lo que era antes, entonces lo que estaban buscando era generar rating, ¿no? Ajá. Engagement, dijeron por ahí, o rating. Entonces ya estaban como que acostumbrados algunas personas a este tipo de transmisiones. Hasta ahí todo bien. El detalle de TV Azteca es que lo hace en un momento de mucha vulnerabilidad y las personas que ven este video lo descargan, lo buscan en la plataforma, lo descargan y comienzan a compartirlo. Entonces produce que el resto de la gente que comienza a ver este video se empiece a preocupar. De por sí ya había esta histeria colectiva de que si te sacaban el líquido de las rodillas para vendérselos a no sé quién, que se utilizaban partes de tu cuerpo para hacer otros negocios, que si las no servían, que si no había ventiladores suficientes, todo este caos que ya conocemos y que desafortunadamente muchas personas fueron víctimas de esto, generaba mucha inquietud en las personas. Decían que este video había sido grabado en la morgue del IMSS del Estado de México y resulta que pues no era cierto, o al menos era lo que la gente de TV Azteca decía, es que nosotros no subimos esta información. Ahora, ¿qué tiene que ver Javier Alatorre con esto? Resulta que justamente en esa época, por el tema de las desvivisiones de las personas, sí, salían en gobierno a dar ciertas cifras de la gente que se estaba muriendo y de los que estaban siendo vacunados y todo esto es donde aparece el doctor Hugo López-Gatell, que justamente Javier Alatorre menciona que ya no le hagan caso a las indicaciones de esta persona.
Y obviamente uno, con todo el caos, con todo el estrés que está viviendo, gente sin trabajo, gente que de pronto los mandaban a descansar a mitad de sueldo, otros que de plano tenían sus negocios y no podían solventar la nómina de la gente que tenían de empleados. O sea, era muy feo. Entonces empieza esta campaña de desprestigio, según los conspiranoicos, de que Ricardo Salinas Pliego había subido este video para apoyar lo que había mencionado pues su empleado Javier Alatorre, para hacer menos la palabra de Hugo López-Gatell. Esto genera más pleito, más incertidumbre. Las personas dicen, ¿es real o no es real? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos ocultan información? Era un caos total. Si tú te pones a analizar este video, resulta que el que está grabando ni siquiera es de México. Esto sucede en otro lado, sucede en Ecuador. Y evidentemente no sucede en hospitales de aquí de la República. Entonces se termina desmintiendo. Y esto queda como un caso de Lost Media y nadie sabía si era verdad o era mentira de que así estaban envolviendo a las personas que fueron víctimas de esta enfermedad. Yo me acuerdo muchísimo de esto que estás platicando porque, como bien lo mencionas, era un momento de mucho caos. Y yo sé que todos ustedes, pues tal vez muchos perdieron familiares o pasaron por momentos bastante lamentables o críticos. Y me acuerdo que las personas, a mí me tocó afortunadamente estar trabajando durante esta época con muchas restricciones, ¿no? Que el cubrebocas, que el antibacterial, que estarte lavando las manos a cada rato. En el lugar donde yo trabajaba iba muchísima gente, entonces pasamos de tener 100 personas así, estar pegaditos, a que nada más pasaran 10 mediante citas, ¿no? Pero nunca paramos de trabajar. Entonces recuerdo que la gente llegaba y estaban pero volviéndose locos porque decían, es que en las noticias están diciendo que así, y se ven amontonados los cuerpos y se ven todo lo que tú acabas de describir así horrible, ¿no? Porque muchas personas pues no podían distinguir y además de esto creen todo lo que dicen en los noticieros, ¿no? Entonces esto era lo lamentable porque pensaban que en realidad las cosas estaban así, que por cierto estuvieron muy feas, ¿no? Pero creo que generó mucho más caos el hecho de que salieran este tipo de noticias y que muchas más personas replicaran, no es que lo dijo fulano, y si él lo dijo pues es cierto. Sí, salió mucha gente y esto sí genera un poco de molestia, porque dijeran por ahí, tal vez me voy a maquillar yo solo el pie, pero ya cualquiera hacía contenido. Entonces alguien con un dispositivo tenía una buena cuenta en TikTok, me refiero a números, y salía diciendo cualquier tipo de barbaries y la gente le creía por el hecho de tener muchos seguidores. Sí. Cuando yo estaba en la fábrica y sucedió todo esto, a nosotros nos dieron dos opciones. Nos dijeron, van a empezar a soltar el antídoto, las vacunas, y tienes dos opciones: vacunarte y venir a trabajar, o si no gustas vacunarte, porque tampoco nadie te puede obligar, está bien, pero a la fábrica no puedes entrar. Esto estaba dividido porque algunos de mis compañeros, por lo que te acabo de decir, y tal vez algunos con poca razón y tal vez escasos argumentos, decían que las vacunas tenían un proceso muy corto para haberse elaborado. Okay. Y ellos decían que no iban a hacer experimentos porque también traían la idea de que les iban a injertar unos chips, que nos iban a mantener controlados y cosas así. Y recuerdo justamente que un compañero, un señor ya grande, me dijo que no se quería aplicar esto porque todo lo que acabo de decir. Y llega otro y dice, es que sí es cierto, dice, a mí desde que me aplicaron esta cosa, esta inyección, resulta que se me empiezan a pegar las monedas. Y la neta es que yo me reí. Y me dice, ¿de verdad? Y ahí saca una monedita y se la pone así en la frente y se le queda pegada. Y los otros es como, no manches, ya viste que sí tienes. Le digo, yo no estoy, a mí todavía no me vacunan, es por el sudor, es por lo que, o sea, todo el ambiente. Le digo, sí, mira, a mí también se me pega la vacuna y toda la moneda y todavía no me inyectan. Pero bueno, era una parte donde tú tenías la posición o la opción, mejor dicho, de que si te vacunabas estaba bien, si no, tampoco no pasaba nada.
Sin embargo, sí hay un punto de coacción. O sea, tienes que vacunarte sí o sí. Si no, no puedes entrar porque también son normas dentro de la fábrica o de la empresa donde estás chambeando. Sí. Y mucha gente de donde yo trabajo, no directamente mis compañeros de otras compañías, decidieron no hacerlo y ya no regresaron a trabajar. Qué fuerte. Sí, hubo mucha gente que... Pues cada quien tomó su decisión, ¿no? Digo, ya pasó lo que tenía que pasar. Qué lamentable. Pero sí fue muy fuerte esa etapa donde dijeron todo esto. Bueno, esto fueron uno de los videos o de los casos medios extraños que han sucedido en televisión azteca. Qué fuerte, que está muy interesante todo esto que estamos platicando ahorita. Y fíjate que también hace ya unos ayeres, exactamente en el año 1998, no sé si recuerdas, esto que yo te voy a platicar, ya hablamos de esta serie, ¿A quién se regalan sustos? Una serie que fue un éxito en Reino Unido y que empezó a ser exhibido en otros países. Y pues resulta que llega la compañía creadora de esta serie para niños aquí a nuestro país para ver qué rollo con el pollo, ¿no? Eran los encargados de traer a estos monitos, a ver si le atinas o si todos ustedes le atinan, varias botargas de colores, ¿no? Morado, rojo, amarillo, verde, ¿no? Que tenían antenitas en sus trajes y que ya hablamos en un capítulo de ellos. Nada más y nada menos que los Teletubbies. Y pues llegan para acá. Esta serie se estrenó en el año 98 en Estados Unidos y tuvo un exitazo, ¿no? Pues empezó a tener muy buena respuesta por parte del público y querían que esto se publicara en muchos más países, y cuando ellos llegan aquí a México empezaron a negociar con las televisoras. Y pues ¿con quién crees que fue a checar a ver si podían transmitir los Teletubbies? Con Televisa y con TV Azteca, ¿no? Empezaron a ver qué se podía hacer, si ellos podían comprarla, pero ponían una condición que era bastante, pues buena, creo yo. Ellos pedían que para la transmisión del programa no se hicieran cortes comerciales, porque normalmente pasan caricaturas y luego un comercial y regresamos otra vez a la caricatura, ¿no? Y esto, precisamente este punto que estaban negociando de que no hubiera comerciales, pues a TV Azteca no le gustó. Y ellos dijeron, no, a nosotros sí nos gusta meter comerciales. Lo que ellos querían hacer era que se transmitiera todo el capítulo completo y sí podía haber comerciales, pero antes o después de que terminara la serie, ¿no? Era así, sí puedes meter comerciales, pero aguántame, no en medio, no, que no haya cortes en medio. Y no le agradó. TV Azteca dijo, no, yo me bajo de este barco, esto no me agrada, no, ni siquiera va a pegar todo esto aquí en el país porque la gente está acostumbrada a ver este tipo de cortes comerciales, ¿no? Entonces, pues no concretaron no llegaron a nada, no se logró nada con TV Azteca y fue ahí que Televisa gana todo esto, ¿no? Los derechos para transmitir a los Teletubbies. Recuerden, 1998. Y esta transmisión iba a ser mediante el Canal 5, porque pues era parte de Televisa, ¿no? En un bloque infantil por las mañanas, pero iba a empezar hasta 1999, por ahí de abril, o sea, unos mesecitos después, ¿no? Y pues bueno, en el año 98 los Teletubbies todavía estaban como que en este proceso de doblaje y estaban como que adaptándolos bien para que pudieran llegar y hablaran, que en realidad no hablaban mucho, ¿no? Pero era o así, más hacia el hecho latinoamericano, ¿no? Y ajustarlo al público que lo iba a ver ahora aquí en México ni algunos otros países. Pero entonces fueron bien abusados los amigos de TV Azteca. Dijeron, pues no llegamos a un acuerdo para adquirir a los Teletubbies, a este programa, vamos a crear nuestro propio programa y vamos a lanzarlo antes de que lleguen los Teletubbies. Entonces, para noviembre de 1998 nace un programa bastante interesante, no sé si lo hayan escuchado, pero se basaron en los personajes británicos de Teletubbies. Y le pusieron hasta un nombre bastante parecido, nada más y nada menos que los Teletubbies. ¿Los escuchaste, Oscarín? Claro que sí. Me sabía sus canciones. Los ponías. Mi manita sobre mis rodillas. Yo lo veía. No te lo puedo creer. De verdad, sí los veía. Y pues bueno, precisamente los mexicanos conocimos primero a los Teletubbies,
que a los Teletubbies, porque, como les dije hace ratito, se supone que el trato con Televisa era que iban a empezar a transmitir a los Teletubbies en abril de 1999. Y recuerden que TV Azteca lanzó en noviembre del 98 a los Teletubbies. Sí, dijo, no, claro. yo me tengo que adelantar porque no me pueden ganar esta exclusiva, ¿no? Entonces, ahí es donde viene también la confusión de que porque muchos pensaron que los Teletubbies eran la copia barata de los Teletubbies, porque decían, no, Sí, no, claro. aquí los originales son los Teletubbies, estos salieron después y se copiaron de todos ellos, ¿no? Y además, pues obviamente se parecían mucho, por aquí les vamos a estar dejando algunos fragmentos de lo que eran los Teletubbies, porque tenían la forma física muy parecida, vivían en un lugar verde e incluso el logo del programa era bastante parecido porque simulaba ser unos globos. Y un dato interesante, según algunas noticias de aquella época, era que TV Azteca había intentado registrar el nombre Teletubbies para su programa, después de que Televisa ya había obtenido los derechos. Pero, pues obviamente, no lo lograron, no pudieron hacerlo. Y decidieron ahí registrar un nombre que sonara muy parecido pero que en realidad no tuviera que ver, ¿no? Y pues eligieron Teletubbies. Y entonces los Teletubbies llegaron a tener su fama, como pudieron verlo, hasta Oscarín veía a los Teletubbies y se hicieron populares. Toda esta información llegó a oídos de la BBC, cadena de televisión a la que pertenecen los Teletubbies, quienes acusaron y demandaron a la televisora, a TV Azteca, obviamente por plagio. Y esta noticia se hizo internacional, ¿no? La compañía pues trató de llevar de una manera pacífica todo este proceso, el asunto con TV Azteca, y pidieron que por favor sacaran el programa del aire, ¿no? Como, ándale, no seas malo, quítalo para que no haya más problemas, porque si no, va a haber una gran demanda por infringir pues derechos de autor, ¿no? Pero TV Azteca dijo, pues no lo voy a quitar, no voy a hacer nada, y en realidad no daban respuesta alguna a la BBC. Y es ahí donde viene ya la demanda que hace la BBC contra TV Azteca por plagio, lo que les comenté. Y entonces sale Alejandro Romero, que era el productor de los Teletubbies, y él declaró que él y su equipo creativo ni conocían a los Teletubbies. Oye, no, nosotros no tenemos información de esto, nunca los hemos visto, no sabemos de qué nos están hablando, pero obviamente era mentira. Ya habían hablado con todos ellos para ver si querían este programa y dijeron que no, que ellos no sabían qué onda. Al final, pues el programa salió de la pantalla a principios del año 99, porque en realidad fue muy poquito el tiempo que estuvieron los Teletubbies al aire. Pero en julio de ese mismo año se lanzó en Brasil y trataron como que de seguir con todo esto. O sea, los Teletubbies fueron lanzados en Brasil. Ándale. Pero en realidad fue lo último que se supo de este programa, que lo lanzaron allá en un formato de VHS y hasta ahí. Ya no se supo qué onda. A diferencia de los Teletubbies, ¿no? Que ellos sí fueron pues bastante populares. Marca registrada. Ándale. Y pues la diferencia también en estos personajes era que los Teletubbies, pues ya sabemos que era lo que decían, el OA, ¿no? Sí. Y todo esto, se comunicaban más por medio de sonidos y los Teletubbies sí hablaban. Estos me salieron más abusados, claro, ¿no? Pues parlanchines. Bastante parlanchines. Y los Teletubbies pues no duraron mucho tiempo al aire, como ya les comenté, y muchas personas llegaron a creer que a lo mejor era un producto de su imaginación, o que los Teletubbies y los Teletubbies eran los mismos. No sabían distinguir, no sabían en qué momento habían escuchado esto de Teletubbies o qué onda. Pero esta fue otra de las cosas que TV Azteca tuvo por ahí bastante perturbador. Me llama la atención lo que dices del productor, de que pues no sabe ni qué onda, ¿no? Nunca los he visto. Me recuerdan a los que se plagian las portadas de Extrano Romano. Pero bueno. ¿A poco no te acuerdas de Nita, Toso, Sisi Ton? Yo sí me acuerdo de ellos. Naya, yo era Team Teletubbies. No sé por qué obviamente no teníamos televisión por cable en la casa. Y yo sí recuerdo haber visto, por eso me sé esta canción de Pongo mis manitas sobre la rodilla. Porque los llegué a ver, aparte sí eran un poco tétricos. Como que les faltaba demasiado presupuesto, ya lo veo ahora de grande. Y tú dices, espérate, como que esta botarga me da más miedo que ganas de estar viendo la televisión. Sin broncas lo puedes pasar en el horario de las 9 de la noche y no pasa... Película de terror, ¿no? Absolutamente nada, sí. Y la reacción de estos vatos.
No voy a quitar. Ya cuando vieron la demanda de veras, mejor sí lo quitamos. Para que no pasen broncas. Y es que fue muy poquito, ¿no? Noviembre, diciembre, enero. Porque a principios del año 99, pues ya tuvieron que quitarlo. Ni modo, pero pues no se vale tampoco que anden copiando a los grandes. Yo quiero hablar de algo más serio. A ver. Voy a hablar de una persona y que también fue un personaje muy, muy querido en la televisión mexicana. Y voy a hablar nada más y nada menos que del señor Paco Stanley. Digo, es un caso muy, muy amplio y voy a hablar a grandes rasgos lo que sucedió aquel 7 de junio de 1999. Creo que es muy extraño que alguien no sepa quién fue el señor Paco Stanley, pero pues otra vez, insisto y valga la redundancia, dejar un compa. Era un conductor, llevaba mucho tiempo en la televisión, era muy querido y muy admirado. Ya cuando pasa el tiempo me doy cuenta que todo lo que hacía en su programa era prácticamente improvisado. Se ve muy fácil. Cuando las personas tienen este talento, dice, pues cualquiera. Pero ponlo a hablar enfrente de cámaras en vivo, enfrente de, no sé, 200, 150 personas, y que exista una dinámica, que no estés aburriendo a las personas, que tengas esta capacidad de ir, platicar con la gente, y aunque la gente no te esté dando contenido, hacer que salga contenido. Llevaba mucho tiempo él en televisión, como lo mencionó hace rato. Empezó en Televisa y luego tuvo ahí ciertas broncas, luego se fue a TV Azteca, que fue en sus últimos días literalmente que estuvo chambeando. Aparte salieron después las series donde se especula qué fue lo que pasó, qué mentiras hubo, qué fue verdad. Se queda la moneda en el aire. Pero bueno, vamos a caer a ese programa donde estaba conduciendo y fue muy extraño. Antes de que todo eso sucediera, en un programa llamado Pácatelas, que era producción de Televisa, que es donde viene el famoso Gallinazo, donde salía Mario Besares con él. Obviamente tú te acuerdas de esta parte donde gritaba Gallinazo y salía Mario Besares ahí bailando. ¿Recuerdas ese momento donde se le sale una bolsita a Mario Besares del saco? De esto se ha hablado muchísimo. Sí. A ver si se puede poner por ahí la imagen, porque es un video muy viejo y pues sale muy pixeleado. Pero bueno, se le cae algo del saco a Mario Besares y comienzan ahí el cotorreo, luego le vuelve a decir Gallinazo, vuelve a bailar y Mario Besares le da una bolsa o le da un objeto al señor Paco Stanley. Y Paco Stanley lo ve, se ríe, hace un chascarrillo y lo guarda. Bueno, resulta que dentro de estas producciones también de Televisa, en una ocasión el señor Paco Stanley recibe una tarjeta, como se estilaba en aquel entonces, como en otro rollo que de pronto tú hablabas y en lugar de estar en el chat en vivo dejabas una nota, iban y se lo dejaban al conductor y el conductor lo leía. Voy a citar lo que decía esta carta o esta tarjetilla. Resulta que le dan sus hojas. Empieza a leer Paco Stanley y dice así: reciba un pequeño presente de su amigo, y aparece el nombre. No voy a decir el nombre porque es una... Vamos a decir el ingeniero Zambada. ¿Quién fue esta persona? Ahorita se los voy a decir. Otra vez, recibe un pequeño presente de su amigo, fulano de tal. Estamos aquí presentes, su familia e hijos. Y ahí como que se queda Paco Stanley viendo la nota y dice, ay, creo que ya la regué, porque dice, no leas esto en público. Y todavía Paco voltea y dice, está aquí presente fulano de tal. Y dice, no, pues no va a estar, ¿verdad? Resulta que esta persona era un de la maña, alguien muy, muy denso. Obviamente ya había especulaciones de los nexos del señor Paco Stanley con gente mala. Incluso estuvo involucrada en la política. Estuvo involucrada con el Partido Revolucionario, el PRI. Y bueno, había muchas cosas que se hablaban en torno a él. Y resulta que ese 7 de junio, ya él trabajando en TV Azteca, lo que acabo de contar hace ratito es en Televisa. Ya él estando en TV Azteca, en una tras otra se llamaba el programa, se empieza a ver raro el señor. De entrada, cuando inicia el programa, llega y se dirige a los músicos que tocaban en vivo,
en este show y les da las gracias, le dicen que son unos buenos músicos, etcétera, etcétera. El set estaba lleno y comienza a tener actitudes un poco diferentes a como él se movía cuando él dirigía estos shows en vivo. Regularmente era muy áspero con Mario Besares y con los demás, con producción. Era como este señor, como este tío que de pronto sapea a los sobrinos, que es su manera de decir que los quiere mucho. Sí. Por ahí también se le acusó de que era un poquito mano larga con las chicas que trabajaban con él. Y bueno, cuando va avanzando el programa, resulta que se empieza a ver muy nervioso. Y se sienta y está leyendo ahí los mensajes en estas cartas, tarjetas que le dejan. Sus manos están en constante movimiento. Como que se ve preocupado durante todo el show. Y de pronto comienza a decir cosas como que hay que estar agradecidos con la vida. Mensajes que parecieran que ya sabía él que era su último día. Qué fuerte. Sí. Y hay un momento donde está él platicando y de pronto voltea y le dice a Besares que presenta al grupo que iba a tocar en vivo. Y ya está Mario ahí enfrente con los músicos, con la banda. Y antes de que empiece a presentarlos, Mario, Paco Stanley le grita a alguien de producción y le dice: Pedrosa, acompáñame al camerino, pero le hace así. Rapidito, por favor. Y se sale Paco Stanley y se va este señor de producción atrás de él. Se queda el otro ahí con los músicos. Empieza la presentación. Luego al regreso, ya Paco Stanley no trae su saco. Y se le ve pues el sudor acá. Ya sabes que si no te pones polvo, ya me quemaron ahí a Paco Arias. Que si no te pones polvo en el rostro, empiezas a ver que estás sudando. Sí, brillas en la cámara, ¿no? Hay un momento donde le pasan una servilleta, él se seca. Y empieza como otra vez a cotorrear con Mario Besares, que es donde viene esta escena muy conocida, donde él sapea y se lleva pesado con Mario. Le dice que le manda saludos a su mamá. Paco Stanley le dice así como que cállate, y paga lo que le debes. Y de pronto Mario como que se pone serio y le dice: con los papeles no, Francisco. Y bueno, esto es muy conocido en la serie y es un clip muy muy repetido en el internet de las cosas. Y lo que llama mucho la atención es que durante este programa avienta otro mensaje que lo voy a leer. Y dijo así el señor Paco Stanley: quiéranse, apapáchense, porque en usted y solamente usted radica la grandeza de la vida. Termina este programa y se despide como ya nos vamos, como sabiendo que era la última vez que iba a estar frente a la televisión, frente a la gente que lo ha querido muchísimo. Se acerca al público, se empieza a despedir de ellos. Incluso un niño le da un regalito, me parece que es un tren. Y ya él así como que vámonos. Y se voltea y le pregunta a Mario Besares: ¿vas a ir allá? Como cuando terminamos acá el en vivo que vamos por los tacos. Y Mario Besares le dice que sí. Bueno. Pasan las horas y de pronto en un programa que yo sé que te vas a acordar de esa existencia, que conducía nada más y nada menos que el señor Jorge Garralda. ¿Te acuerdas? Que decía: ¿y sabe qué? No se deje. A quien corresponda se llamaba ese programa. Sí, sí, sí. Bueno, interrumpen a Jorge para darle la noticia de que Paco Stanley había sido desvivido en el charco de las ranas. Y me llama mucho la atención. Ese clip está en el YouTube, lo pueden encontrar. Y se ve triste. Jorge al final es un compañero de trabajo y comienza a hablar acerca de toda esta situación. Se ve molesto. Incluso mandó un mensaje al jefe de gobierno de aquel entonces de la Ciudad de México, al señor Cuauhtémoc Cárdenas. Al principio como que no asimilaba que su compañero, y no sé qué tan amigos sean, ya no estaba más con nosotros. Y la manera en cómo había sido desvivido obviamente causaba impotencia. Y voy a citar un poco a Jorge Garralda. Decía, o dijo: quizás esto me cueste el trabajo, señor Cuauhtémoc Cárdenas. Esta es la ciudad que usted nos está dejando. Está queriendo ser candidato de la República Mexicana y nos están
a los mexicanos. Basta ya de esto, hombre. Y ahí en ese momento le da un golpe al escritorio. Se van a corte, regresa e insiste con este mensaje. A lo mejor pierdo el programa, pero esto ya llegó a su límite. Al DF se lo cargó la llegada. Y estaba muy nervioso. Se le ven las manos cómo están hojeando como una libretita, un bloc de notas. Y se termina despidiendo Jorge Garralda con esta grave noticia. Todo esto sucedió en un lapso de pocas horas. El fallecimiento de Paco Stanley en el 99, que terminó conmocionando a la gente. Mucha gente lo quería aquí en el país. Sí. Incluso las 2 televisoras lo querían, independientemente de los problemas laborales que llegó a tener con los dirigentes. Muchísima gente, conductores, reporteros, periodistas, lamentaron pues el asesinato que sufrió Paco Stanley en aquel junio del 99. Sí, fue algo muy conocido. Yo también, tal vez no tenga el recuerdo tan fresco, pero sí, por mucho tiempo sonó esto, ¿no? De que fue una injusticia, de todo lo que había pasado, cómo había pasado. Y además que fue en una época en donde creo yo que Paco Stanley estaba en la cima de su carrera, ¿no? Estaba siendo súper querido, súper popular. Su programa era lo máximo. Todo el mundo quería ver este programa, ¿no? Y de repente sucede esto, sí se ve que estaba el caos a su máximo esplendor, ¿no? Y digo, hay muchas cosas que pues no se han mencionado aquí en este espacio, y hay otras cosas que se saben, otras que se dan por especulación, sus vínculos con gente no buena, el trato hacia sus compañeras que también era de manera inadecuada, pero pues es a grandes rasgos lo que le sucedió a Paco Stanley trabajando en TV Azteca. No hombre, estuvo fuertísimo esto, muy bueno. Y hubo otro programa también, que no tiene mucho, por cierto, que salió este programa. Yo no sé, yo sé que tú no ves televisión, ¿verdad? No sé si por allá ustedes lo han visto, pero este programa era Enamorándonos. Era un programa basado en citas amorosas, donde hombres y mujeres pues buscaban el amor en este formato tipo reality show, que por cierto salía en TV Azteca, ¿no? ¿Tú lo llegaste a ver o lo ubicas? Sí sé de qué estás hablando. Este formato funcionó durante mucho tiempo. Me acuerdo que también Adal Ramones sacó un formato de la pecera del amor. Ándale, muy parecido. Ajá, me parece que allá en Monterrey también en la televisora tenían un formato muy similar como en Estados Unidos, y obviamente esto generaba mucho rating. Sí, a la gente le gustaba mucho ver este tipo de reality shows. Este programa fue popular entre el año 2016 y el año 2020 y ahí alcanzó cifras pues históricas de rating en TV Azteca. Era la estrellita, ¿no?, de esta televisora porque pues les estaba yendo bastante bien. Y además de esto, por ser tan exitoso y tener tanta popularidad, pues recibió un premio por su alto impacto televisivo. Y hasta ahí pues todo bien, no había como que nada extraño, nada fuera de lo normal en esta industria, porque pues estaba bien recibir este premio, ¿no? Sin embargo, las personas empezaron a hacer especulaciones porque les llamó la atención no el reconocimiento que les habían dado de que era un exitoso programa y todo eso, sino el galardón. Hay una foto que vamos a estar poniendo por aquí en donde se ve esta estatuilla que les entregan como pues parte del premio. Reconocimientos. Ándale. Y pues era nada más y nada menos que una imagen muy parecida a Baphomet. Okay. Nuestro querido, ¿cómo le dices? Nuestro Befi. Ándale. Bafo. El Bafo Bafi. El Befi para la banda. Y pues especulaba que este programa donde les entregaron esta estatuilla pues en realidad era un ritual, era un culto a esta deidad. A Baphomet, que por cierto tú has dicho muchas veces y en muchas ocasiones que en realidad Baphomet no, es mi compa. No tiene nada que ver con cosas malas, ¿no? Y pues el corte del programa tenía muchas cosas que lo relacionaban ahora con Baphomet y todos empezaron a decir que ya tomaba un poquito más de sentido el hecho de que tuviera tanto éxito, de que fuera el mejor programa, de que tuviera tanto rating, porque las cosas que las relacionaban con Baphomet era que se basaba en el amor, en el deseo, en los celos, en la humillación de las personas
y también en la exposición emocional de todos los que participaban en este reality show. Yo me acuerdo que incluso había comentarios donde supuestamente la estatuilla se movía. ¿Qué? Sí, y la gente, es que en el minuto tal, ¿no?, se está moviendo Baphomet. Que ni siquiera es él. Uh-huh. Ya vieron la imagen, Baphomet está plasmado de una manera muy distinta. Y creo que ya hemos hablado mucho acerca de Baphomet en este espacio, donde tiene una mala estigma, donde mucha gente ha señalado que es satánico. Incluso la iglesia satánica que está en Estados Unidos lo tiene como estatua, pero ellos mismos han dicho que lo hacen para molestar a la comunidad, a la sociedad muy conservadora, porque no es en realidad ni la imagen de Satanás ni de algún demonio milenario. Es simplemente una figura que alguien inventó. Perdón por lo que voy a decir, tal vez voy a raspar muebles y dicen que siempre saco este tema a flote, pero Baphomet es prácticamente nuevo y es como esta imagen que nos vendieron de Jesucristo, que es blanco, que es rubio, de ojos azules, cuando la gente originaria de Belén, judíos, no son del todo blancos, no son como está Jesucristo plasmado. Y ojo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro. Pero mucha gente tiene esta creencia de que Baphomet es el mismísimo Satanás, es el diablo. Pero no, y de pronto el Bapho es como, bro, me acaban de hacer apenas. Tranquilo. Sí, es como 100 años atrás. Entonces hay mucha especulación y hay mucho prejuicio a estas imágenes. Sí. Y eso es lo que me termina molestando. Sí, y precisamente así fue en este caso del programa y de la estatuilla que les entregaron, porque, pues como pudieron ver en la imagen, es parecido, porque en realidad no tiene muchas cosas que Baphomet tiene, ¿no? Que de hecho ni siquiera tenían que relacionarlo con cosas malas, pero empezaron a hacer estas especulaciones, no, este programa hace rituales y por eso es que reciben este premio y por eso tienen tanto éxito y por eso bla, 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 bla. La gente, ya sabes, sacando conclusiones y ni siquiera sabían bien qué onda, ¿no? Pero haciendo a un lado todas estas suposiciones, todas estas especulaciones que las personas estaban pues afirmando del programa Enamorándonos, después de que este programa pues termina por completo, que fue por comenzaron a suceder tragedias bastante lamentables y es ahí donde también las personas dicen que por todos estos rituales y por estar del lado oscuro y todo esto, pues pasaron todas estas cosas que les voy a comentar justo ahorita. Por ejemplo, sucedieron cosas con algunos de los participantes de Enamorándonos, como situaciones criminales o vínculos de hechos violentos, ¿no? Una chica llamada Gaby Castillo, que también es identificada como Briela Sanz, ella fue detenida por las autoridades de la Ciudad de México, ya que supuestamente se le acusaba de presunto narcomenudeo y de fraude. Y pues ella pasó más de un mes recluida en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Entonces se hace también todo este show, ¿no? De que ella estaba ahí en este lugar y que le estaban pasando todas estas cosas malas por haber estado envuelta en este reality show que era bastante negativo y que era del diablo. Para los que están en YouTube, perdón, porque luego se viven las palabras, se dedicaba a vender cosas a menudeo, sustancias ilícitas. Exacto. Y después ella pues fue liberada luego de que un juez determinara que había irregularidades en todo este proceso y que no había pruebas suficientes para inculparla, ¿no? Entonces esto le sucedió a esta chica que formó parte de este reality show. Y también otro de estos personajes que estuvo vinculado a cosas bastante turbias fue Brandon Lee, que por cierto en el año 2019 fue detenido porque supuestamente había participado en la venta de estas sustancias ilícitas en la zona de Tepito. Okay. Y ahí las autoridades pues lo señalaron como parte de una red de distribución de todas estas sustancias, no solamente como posesión, o sea, no nada más él las tenía, sino que también las repartía, ¿no? Y esto fue lo que hizo que su situación se agravara todavía un poquito más. Era para los que están en Spotify. También otro de ellos fue Eric Cisco, que fue detenido tras ser encontrado en posesión de decenas de paquetes de estas sustancias, ¿no? Con polvo de hada y esas cosas. Ándale, todo esto que estamos mencionando que son cosas ilícitas, pues lo detuvieron por esto y fue
acusado por lo mismo que dijiste hace ratito, por estar trabajando con todo Por eso. distribución. Exactamente. Harold Quesada, que fue otro participante, él fue detenido por el delito de extorsión, luego de intentar cobrarles a algunas personas que se dedican a vender normal, de manera legal, ¿no? Comercio. Entonces, que eso es muy común, se da mucho, ¿no? Pero pues ya saber que una persona que era pues famosa, entre comillas, por haber estado en este reality show, pues sí, se vio envuelto en todo este revuelo, ¿no? Y además de esto, cuando lo detienen, se reveló que ya tenía antecedentes por haber robado y por haber vendido también, como lo que estamos hablando. Gran persona. Sí, y pues todo esto indicó que su historial, en realidad, pues sí estaba bastante grave desde mucho antes de haber ingresado a este reality show de Enamorándonos. O sea que era como un requisito. Para ser parte de Enamorándonos tienes que ser parte de la delincuencia. Pues casi. México. Eso te está dando a manches. entender todo esto, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con el supuesto ritual que estaban haciendo con Baphomet. Ya la gente venía dañadita. Sí, ya ellos ya traían sus rollos ahí todos locos, pero ya sabes, ¿no? A las personas les encantaba estar relacionando todo esto con cosas del mal, cosas oscuras, ¿no? Y fíjate que también después de pues relacionar todo esto con las cosas malas y del diablo, hubieron muchas cosas extrañas como muertes de algunos exparticipantes. Por ejemplo, una chica llamada Natalie Michelle Rodríguez fue encontrada sin vida en su departamento en el año 2019 y pues las autoridades decidieron investigar este caso como un OMI. ¿Ya sabes qué? Porque las condiciones en las que su cuerpo fue hallado pues sí eran bastante turbias. Sí, fue con... para no decir... Ándale. Sí, exactamente. Entonces sí fue algo muy extraño que se tuvo que investigar bastante bien. No, qué triste, porque hay todavía estos casos muy feos donde lamentablemente muchas personas son desvividas en la Ciudad de México y pareciera que las cosas pues, no han cambiado. Sí, qué fuerte. También Jonathan Fuentes, otro exparticipante, él fue atacado con estas herramientas que se utilizan y fue desvivido en el Estado de México. La misma situación. Cristian Raúl Sánchez fue gravemente herido en otro de estos ataques como los anteriores y posteriormente, al momento, pues no partió de este mundo, pero posteriormente falleció a causa de todas las lesiones que le habían provocado. No manches, si fueron varios los que perdieron la vida. Sí, fueron bastante. Aquí ahorita yo les estoy mencionando a 4 de ellos que sí fueron bastante trágicas sus desvivisiones porque fue por parte de otras personas, ¿no? Entonces fue muy grave todo esto. Qué triste este tema del iceberg. Se está poniendo oscuro. Sí, se puso muy intenso, muy tétrico. Y pues sí, obviamente preguntaron a TV Azteca y todo esto. Hubo entrevistas acerca de qué estaba pasando, por qué había tantas desvivisiones y de tantos... Pues es que parecía que era exclusivamente en contra de los exparticipantes de Enamorándonos, porque mira cuántos fueron, ¿no? Pero pues TV Azteca se deslindó legalmente de todos estos hechos y aunque fue una acumulación de casos, pues todo esto convirtió a este programa, Enamorándonos, en uno de los reality shows más polémicos y más oscuros de la televisión mexicana, hablando exclusivamente de TV Azteca. Oye, hablando un poquito acerca de conspiraciones y cosas oscuras, insisto, esto fue muy lamentable, el hecho de que gente pidiera de esta manera por temas de inseguridad. Hay una creepypasta, hay un mito por ahí en TV Azteca antes de pasar al último punto. ¿Tú habías escuchado hablar acerca del cuarto gris? ¿Qué? No, a ver, cuéntame. Mira, esto es una leyenda que existe desde hace muchísimo tiempo y ahorita me acordé porque ya sabes, el internet antiguo, el internet de las cosas. Se supone que en esta historia o en esta leyenda hay una habitación, como bien lo acabo de mencionar, de este color, donde se supone que solamente los altos mandos o los gerentes, directores de área son los únicos que tienen acceso a este sitio. Ojo aquí, esto es conspiración, esto no es real, es una leyenda. Resulta que en este cuarto estas personas tienen este acceso porque se supone que ahí realizan rituales. Rituales para proyectos, misas que se entregan, cosas, es decir, animalitos que desviven para que les vaya bien,
no haciendo rituales como lo que acabas de mencionar de enamorándonos. Esto solamente es una leyenda, es una especulación que ha existido durante mucho tiempo acerca de esta empresa, de esta televisora. Por si no lo habías escuchado, ya lo sabes. No, eso no lo había escuchado. Fíjate, está muy turbio. Para que veas. Bueno, ahí les va una noticia, creo que es de cierta manera chusca, pero no deja de causar molestia e impotencia. Chusca por cómo se dieron las cosas. Resulta que al inicio de este año andaba una reportera con su compañero buscando notas. Esto sucede en el periférico norte, en la ciudad. Bueno, no es la Ciudad de México, es Naucalpan, Estado de México. Resulta que Cariana Colmenero y Ricardo Pérez, camarógrafo, andaban haciendo su chamba. Y resulta que hay una camioneta estacionada. Ya sabes, el orillas en la orilla, estaba ahí el ya se la sabe, joven. El por eso, joven. Está estacionada una camioneta y se acerca a Cariana con su compañero y comienzan a entrevistar a este servidor público. Okay. Y les pregunta que qué está sucediendo. Entonces la persona que está dentro del vehículo, el padre de familia, comienza a externar que lo detuvieron porque se supone que su camioneta no está en regla. Para esto, el señor conductor traía todos sus papeles en regla. Y él menciona, pues molesto, incluso como hasta espantado, de que por qué si tengo todos mis papeles me están pidiendo más de 5,000 pesos o me van a retener el vehículo. Este hombre es de aquí de México, pero iba de regreso para Chicago, que es donde vive. Entonces Cariana dice, a ver qué está pasando. Y se voltea y cuando se da cuenta, el policía ya iba corriendo. Y comienza esta persecución. Digo, gran trabajo ahí de la reportera. Se va atrás del policía. Y oiga, señor oficial, pero por eso, joven, por eso. Y el camarógrafo atrás de ellos, ¿no? O sea, se fue para que no le hicieran preguntas. Sí, y ves ahí corriendo a este pelmazo. Y la chica así atrás de él. Y el camarógrafo también haciendo su chamba. Llega un momento donde dan la vuelta. Ahora sí se puede poner un fragmento del video. Y es curioso porque justamente cuando él se da la vuelta, llega al nido de ratas. Hay otros vehículos detenidos y hay otras personas, servidores públicos, queriendo extorsionar a los ciudadanos. En ese momento se suben a sus vehículos y patitas, ¿para qué las quiero? No inventes. Esto lo transmiten en un noticiero, hacen enlace en vivo con Cariana y ella menciona toda la situación. Resulta que pues sí querían sacarle feria a esta persona y es muy lamentable que sigan sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Después, otra persona también haciendo ahí su chamba, ya un poquito más entre chusco y serio, comienza a preguntarle a personas de la zona donde ocurre este lamentable suceso que si conocen a este señor. Y la gente dice que pues no lo conoce. Este hombre se llama Luis Gabriel Rey Castañeda, servidor público, o al menos lo era hasta ese entonces. Lo curioso de esto es que cuando esta persona que le anda preguntando a los demás compañeros que si lo conocen, nadie lo conoce, no se juntan con la gentuza. Y pues ya luego habla con alguien que es pues prácticamente parte también del servicio público y dice sí, ya fue destituido de su cargo, no está laborando en este momento, así que no se preocupen, ya no va a haber extorsiones en la Ciudad de México ni en el Estado de México. ¡Ja! Para los que andan manejando, saludos a nuestros amigos conductores, Ubers, peceros y todos los que transitan esa gran y bella y monstruosa Ciudad de México. Y pues nada, se quedó en eso, ese caso pasó a ser chistoso de cierta manera y exponiendo la calidad de autoridad que tenemos en este país. Y digo, sí lo voy a señalar, porque desde hace más de 20 años, casi 30 años, en la Ciudad de México, aunque es en Naucalpan, en la Ciudad de México ha gobernado la izquierda. Y si me dicen, pero es Naucalpan, el Estado de México, ahí está a cargo Isaac Montoya, y no quiero decir de qué partido político pertenece, pero yo nada más voy a señalar algo como mexicano. Ya se puso medio político esto, pero a nosotros nos prometieron que a partir del origen
del gobierno de una persona que ya no está al poder se iba a acabar la corrupción. Y ya van más de 7 años y la corrupción sigue. Quien gobierna en Naucalpan, ya saben a quién me refiero, es el Partido Morado. Y las cosas no han cambiado. Sí me molesta porque muchos hemos sido víctimas de esto. Estamos hartos de que incluso teniendo tú tus papeles en regla, quieran sacarte feria. Ojalá y de verdad como mexicanos saquen a toda esa porquería que nada más sirve para estar extorsionando al pueblo, a la gente que de verdad se esmera por llevar el pan a sus casas. Hay gente que sufre muchísimo, hay gente que viaja más de 4 horas en transporte público y de pronto se suben y los bolsean y se pone muy feo. Yo sé que ya estoy sacando aquí otras cosas que no debería, pero neta, échenle ganas. Y pues nada, esto sucedió allá, en el Estado de México. Qué turbio. Ha terminado este capítulo muy, muy intenso. Ya nos estábamos enojando. Porque sí, las cosas, la verdad, a veces uno piensa que no, pero ya te pones a escuchar este tipo de noticias o ves estos videos que aunque terminan dándote risa, es la cruel realidad de nuestro país, ¿no? Pues nada, espero que les haya gustado este iceberg de TV Azteca, o este tema, mejor dicho, de las cosas más turbias que han sucedido o que nos han parecido que han sucedido en esta televisora, que ya nada más veo cuando se transmite el fútbol de vez en cuando, como el FIFAs que soy. Eso, a mí me gustó mucho el capítulo. Espero que a todos ustedes les haya gustado y hayan llegado hasta aquí, hasta el final, nos hayan acompañado en todo el capítulo. Y pues, ¿qué van a dejar los queridos ustólogos, Oscarín? Uy, ¿qué te parece si unos ojitos? Ok, de chismositos. Ándale, Okay. ándale. ¿De ventaneando? Claro que sí. Perfecto, entonces que pongan por ahí los ojitos para que estemos checando los comentarios a ver si es cierto que llegaron hasta el final de este capítulo. Oye, y antes de que nos vayamos, ¿cuáles son sus redes sociales, my friend? Mis redes sociales, a mí me encuentran de manera personal como Nenucado en Instagram, en Threads, en TikTok, nada más. Y por favor, apóyennos con las redes sociales de Se Regalan Sustos, que estamos ahí, sí, en todos lados, Facebook, Instagram, TikTok y no sé qué más. Pero ustedes donde encuentren Se Regalan Sustos, ahí denle like. Ahí estamos a la orden para el desorden. A mí me pueden encontrar en todos lados como Oscar Herbert, Threads, TikTok, Facebook. Tengo Facebook, dijeron el Face. En Twitter, en el Instagram de las cosas, en Snapchat si quieren, hasta en Metroflog ahí aparezco. ¡Hala! Contestando mensajes y recibiendo sugerencias. También déjenos sugerencias en la caja de comentarios de qué les gustaría que habláramos en los próximos episodios de Se Regalan Sustos. Perfectísimo, y pues es hora de despedirnos. Gracias por llegar hasta el final. No se les olvide que también pueden escuchar este capítulo en Spotify. Por allá hay un botoncito que dice seguir, ahí le van a dar clic y ya también nos van a estar apoyando para que crezcamos también en aquella plataforma. Gracias, sustólogos, los quiero mucho, pórtense mal y cuídense bien. Tengan la bondad de ser felices, perros, los te cueve. Bye.